Se cierra el telón, un podcast de Ready to Dance. Presentado por Isabel Fernández. ¿Sabías que aproximadamente 1 de cada 4 bailarines profesionales reconoce necesitar apoyo psicológico a lo largo de su vida profesional? Hoy tenemos con nosotros a Carolina Pozuelo, bailarina y psicóloga especializada en artes escénicas. ¿Qué tal estás, Carolina? Hola Isabel, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida a Se cierra el telón. Gracias por participar. Para quien no lo sepa, Carolina está licenciada en danza española y flamenco en el Real Conservatorio de Mariemma. Durante más de 15 años participó en compañías de renombre como Antonio Gades y Joaquín Cortés. Actuó como intérprete y coreógrafa en piezas propias como De La Habana Vengo, De La Habana Voy. Colabora con diversas compañías y, consciente de los desafíos emocionales a los que se enfrentaban nuestros artistas, decidió estudiar psicología. De ahí nace Centro de Psicología y Movimiento. Bueno, Carolina, de bailarina y coreógrafa a psicóloga especializada en artistas, ¿qué te llevó a dar este salto? Sí, bueno, pues te tengo que contar un poquito mi historia personal, porque bueno, yo siempre he sido muy inquieta y sí que es verdad que mientras hacía danza, pues también quería estudiar pues, el funcionamiento de la mente, ¿no? Pero es cuando de repente yo tengo un choque vital, que tengo un accidente de tráfico y me doy un golpe con el coche. Nada grave, pero sí que me tiene sin bailar como 7, 8 meses. Entonces yo llevaba ya un Vale. trabajo personal, además de la carrera de psicología, llevaba un trabajo personal potente en el sentido de autoconocimiento, de meditación. Entonces vi que gracias a todas esas herramientas que yo había adquirido, el de repente tener una crisis vital de ese tipo, ¿no? Porque uno no puede bailar, entonces los bailarines como que nos identificamos, ¿no? O soy bailarina, si ya no puedo bailar, entonces ¿qué soy? Algo así como muy profundo, ¿no? Entonces, Sí. tener todas esas herramientas me ayudó a hacer ese tránsito pues, de una manera tranquila, de una manera en la que me reinventé, decir, bueno, si a mí estas herramientas me han ayudado tanto en mi propio proceso, es mi responsabilidad también el poderlas ofrecer a todos los bailarines para que puedan vivir su carrera artística desde el bienestar. Un punto de inflexión. Sí, los accidentes, yo también tuve uno. Los accidentes de tráfico hacen reflexionar mucho también sobre la vida de uno mismo. Sí, sí. Bueno, pues desde tu experiencia, ¿cuáles son los bloqueos emocionales más comunes a los que se enfrentan nuestros bailarines? Sí, pues hay varios, ¿vale? Porque claro, Sí. cuando hablamos de la danza, yo voy a hablar de la danza a nivel profesional. Cuando un niño dice, oye, quiero ser bailarín, entonces empieza como todo ese entrenamiento a nivel profesional, muchas horas. Entonces hay muchos conflictos, o sea, conflictos en el sentido, vamos a decir retos, no conflictos, ¿vale? Retos en el sentido de que cuando somos muy chiquititos nos tenemos que enfrentar a cosas que a lo mejor una personita tan pequeña en su vida normal no tiene que enfrentarse. Entonces, en el primer momento, pues sobre todo compaginar estudios y danza, porque claro, son muchas horas, mucho esfuerzo físico y yo lo he vivido, pero luego también cuando voy a hacer formaciones con los niños es lo primero que me dicen, ¿no? Es que no sé separar cuando voy al cole, cuando vengo al conservatorio, me agobio, tengo estrés, tengo ansiedad. Entonces, eso es el primer punto. Segundo punto, muy Entendible. importante, altas dosis de autoexigencia y perfeccionismo. Porque, claro, desde los 8 años que se empieza una carrera de danza a nivel profesional, estamos enfrente de un espejo. Y estamos intentando sacar lo mejor de nosotros desde el corregir el supuesto fallo. Vamos a decir que yo nunca me gusta decir fallo, pero ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo corregir? Entonces eso se vuelve a que tu mente al final pues impulsa mucho más esa tendencia que tiene la mente a ver solo lo que tienes que mejorar, lo que tienes que cambiar. Entonces, claro, eso se convierte en todo el rato lo tengo que hacer mejor y además entra en una espiral de cuando ya he conseguido esto, no es suficiente y volvemos. Entonces, esto me lo he encontrado yo en mi día a día como bailarina, me lo encuentro en los niños en formación y me lo encuentro también que los papás con los que trabajo ahora con familias lo transmiten mucho, ¿no? Los niveles de autoexigencia y perfeccionismo. Entonces, yo destacaría
sobre todo eso, alta autocrítica, exigencia, perfeccionismo y niveles altos de estrés y de ansiedad. Me parece muy interesante esto que has dicho de las familias, porque le das mucha importancia al entorno familiar. De hecho, tienes un programa que se llama Familias que Inspiran. ¿Por qué es tan relevante en el joven artista? Bueno, yo creo que en todos los jóvenes que tratan de tener una vida profesional, pero en la vida del artista joven es todavía más necesario, ¿no? Sí, porque al final, claro, el joven se cría en casa, Claro, en la escuela, en el conservatorio, pero todo yo lo considero como, le llamo el ecosistema de la danza. No podemos sí, intervenir de forma separada, porque al final, desde casa, cómo se apoya esos retos, cómo se impulsa a ese futuro artista, y aunque no sea artista, ¿no? Cómo se impulsa a ese niño, porque los niños al final son, yo siempre digo, son arcillas, ¿no? Tan porosas que absorben y luego tan moldeables como una arcilla. Entonces, eh, todo el proceso de formación de un niño es súper importante desde casa el tener herramientas y el tener, pues, buenos recursos, aparte de los que ya los papás y los mamás tienen, pues para poderle ayudar de la mejor manera y ser un pilar. Esto nace también otra vez desde mi propia experiencia de que gracias a mis padres, yo siempre les presento en mis formaciones de Rosa, esto es Gerardo, siempre me lleva qué una bueno. foto de ellos, gracias a ellos estoy donde estoy porque al final ellos me apoyaron siempre. Entonces, súper, súper importante el apoyo familiar. Mm. ¿Sufren mucho los adolescentes que intentan ser bailarines profesionales? Porque otras adolescencias, bueno, pues van al instituto, tienen más o menos o no lo tienen claro que van a ser en el futuro, pero un bailarín adolescente que se quiere meter a nivel profesional en la danza, eh, ya sabe el grado de exigencia, ¿no? A ver, sí, o sea, yo creo que es una profesión que es muy bonita y que aporta unos valores preciosos, porque yo tengo amigas que ahora mismo no se dedican a la danza, pero por haber estudiado danza son súper maravillosas en sus trabajos, porque te da disciplina, em, te da rigor, te da una capacidad de trabajo, te da compromiso, o sea, la danza aporta muchísimos valores, pero la danza tiene que ser acompañada desde algo que se llama amabilidad. Y yo siempre lo digo en todas mis formaciones. ¿Por qué? Porque claro, sin amabilidad sufres mucho. Yo he sufrido mucho en el Ya. mundo de la danza y lo reconozco y por eso estoy aquí intentando inculcar esa amabilidad de que se pueden hacer las cosas desde otro lado, hay algo que tenemos ahí como grabado, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Mm, Las cosas mm. tienen que costar. La frase esa de la fama cuesta, ¿no? Sí. Bueno, pues no tiene por qué. La realidad es que sufrimos porque creo que no tenemos las herramientas desde que somos chiquititos para acompañar el alto rendimiento, porque la danza es alto rendimiento, desde la amabilidad. Entonces, claro, hay una serie de predisponentes que si tú no lo acompañas desde una mirada amable, desde un autocuidado, puede llegar a ser muy destructivo y desde vivirse desde mucho sufrimiento, porque claro, a ti con 10 añitos o con 11 añitos, cuando ya te enfrentas a una prueba de acceso en el conservatorio, ¿no? Que en el conservatorio, por ejemplo, Ujú. tú pasas de grado elemental a grado profesional en una prueba. Imagínate Ujú. ese niño que lleva 4 años bailando y pasa esa prueba y no le coge. Si alguien no le acompaña desde la amabilidad, eso se puede convertir en una bomba de relojería. Desde mi propia Mm. valía, esto pasa también mucho en la danza, mi propia valía depende de lo que yo consigo, depende de lo que yo consigo. Entonces, claro, todo eso hay que acompañarlo desde el aula y acompañarlo desde casa. Muy bien. ¿Hay herramientas preventivas para ayudar a los artistas a mantener el equilibrio entre cuerpo y mente? Sí, 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 muchísimas. Desde la gestión del tiempo hasta la información acerca de la trayectoria profesional, las salidas, toda la información Mm. es súper importante, hasta luego recursos de autorregulación y recursos emocionales oye, pues, por ejemplo, yo utilizo muchísimo la meditación, ejercicios de entrenamiento mental, que además de mejorar la concentración, lo que hacen también es que tú empieces a tener foco en ti y en darte cuenta. Porque algo que pasa
en la danza, que parezca que es como contrario, ¿no? Porque dices, oye, pues una persona que mueve el cuerpo tiene que estar muy conectado a la mente del cuerpo. No, bailarines profesionales, muchas veces lo que pasa es que se desconecta la mente del cuerpo. ¿Por qué? Porque son tantos los retos que hay que afrontar y se Sin tienen duda. pocos recursos para afrontar esos retos. Lo que hace el organismo es, no, venga, son más bobos, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir. Y a lo mejor yo he ido a una formación a las 2 de la tarde, a una chica le suena la tripa y le digo, pues es que me he dado cuenta, fíjate, y que tengo hambre. Y le digo, ¿qué hora no Se como? le había pasado la hora de comer. Claro, pues desde las 7 de la mañana no como, lleva 6 horas bailando. Madre mía. Claro, entonces todo el autocuidado, todas las rutinas de autocuidado es súper importante y toda la prevención de, oye, no esperes a explotar para prevenir, no esperes a, de repente, pues no sé lo que me pasa, me he puesto a llorar, claro, pero ¿te has sentado un momentito a ver cómo estabas? Porque a lo mejor llevas 2 semanas con una tensión y un estrés porque tienes una prueba o porque tienes que compatibilizar el estudio con la clase y no te has parado a ver cómo estabas. Entonces, claro, cuando no prevenimos, al final explotan. Entonces, la historia es que la prevención es súper, súper importante en todo el mundo, pero en bailarines que están ahí en el alto rendimiento más. Sin duda. Dentro de tus actividades has creado programas como Mindfulness para bailarines. ¿Esta actividad está dentro de esta prevención? ¿En qué consiste este programa? Sí, me lo dices y sonrío porque fue Sí. mi primer semillita, ¿no? Cuando pasó todo lo de lo que te he contado del accidente y demás. Sí, ese programa es un programa en el que trabajamos las 3 A's, ¿vale? Que es amabilidad, autocompasión y atención. Entonces, Ujú. lo que primero se trabaja es cómo yo puedo poner el foco en mí, porque en la danza, claro, siempre estamos expuestos, ¿no? Estamos ante un público y tenemos que hacer así y decir, espera, a ver, ¿cómo estoy? Y a partir de cómo estoy, ir trabajando. Entonces, trabajamos sobre todo la atención en uno mismo. Esa atención, al final, claro, tiene una repercusión muy grande en la danza, que es, además de saber cómo estoy, también mejora mi concentración y mejora mi rendimiento. Ujú. Trabajo de la amabilidad, lo que te comentaba antes, con la amabilidad que hago conmigo misma y con los bailarines, a veces se lo enseño, es cómo yo puedo trabajar esa autocrítica y esa autoexigencia. Y todo esto eh, está dentro de un programa que vengo haciendo pues, desde hace 8 años en Ujú. centros privados, en centros oficiales de danza, y la verdad que tiene muy, muy buena acogida. Porque algo que a mí me faltó en mi época de formación eran estas herramientas, no solo corporales, de que nos enseñan muy bien a bailar, ¿no? Pero Ujú. cómo tú gestionas tus propias emociones, cómo gestionas que tengas que salir a un escenario el día que estás fatal emocionalmente, cómo gestionas tú Ujú. que de repente no te cojan en una audición, cómo gestionas tú tu propia imagen en un espejo, ¿no? Entonces, por eso Claro. nació Mindfulness para bailarines, ahora se ha transformado en programas que no solo utilizan la herramienta del Mindfulness, sino que utilizan otras herramientas de psicología, todo para el bienestar y la salud del artista. Mm. Has comentado, ahora lo acabas de hacer y antes también, un poco el enfrentamiento emocional que tienen los bailarines a la hora de acceder al mercado laboral, ¿no? Al enfrentarse a una audición o al encontrar salidas. ¿Crees que hay dificultades hoy en día en este tema? ¿En encontrar salidas o que hay salidas, pero se genera un estrés adicional? ¿Cómo está este tema desde el punto de Sí, vista emocional? desde el punto de vista emocional. Sí, a ver, la realidad es que ahora cada vez más hay poca oferta y mucha demanda, porque salen muchos bailarines y cada vez mejor preparados. Es verdad que bueno, que las personas que se dedican, dependiendo qué especialidad tengas, ¿no? Porque el flamenco pues, tiene más cabida en España y las otras compañías o sea, clásico y contemporáneo tienen más salida fuera y hay bastantes compañías, pero claro, eso también conlleva un reto, porque te tienes que ir de casa. Entonces, Entiendo. hay una nube como de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre de poder entrar en alguna compañía. Estas compañías no todas son muy estables.
¿vale? Porque si hay compañías a lo mejor más de clásico contemporáneo que te dan una estabilidad anual, pero las compañías que son de danza española y flamenco, sí que es verdad que hay pocas las que son estables y todo lo demás se mueve a través de los trabajos, vamos a decir, Esporádicos. esporádicos, ¿no? Pues tengo un Mm, bolo aquí, tengo un bolo allá. Entonces es verdad que eso genera como mucha incertidumbre. Y genera mucha incertidumbre con la bomba de amo profundamente lo que hago. Y entiendo. además de amo profundamente lo que hago, estoy súper identificado con lo que hago. Entonces imagínate la bomba atómica de si yo no puedo dedicarme a aquello que he invertido 10 años, porque la carrera de danza, no nos olvidemos que son 10 años, ¿vale? Más luego se hace el grado superior, pero la profesional son 10 años, claro, es una bomba. Una bomba. Quiero dedicarme a lo que me gusta, no sé si lo voy a poder conseguir, no sé si lo voy a poder hacer porque veo el mercado, pues bueno, tiene sus características propias, porque luego hay otras formas, ¿no? También pues puedes emprender, puedes montar tu propia Sí, compañía, como hice yo, pero es un poco costoso, ¿no? Entonces se mm, mezclan ahí bastantes cosas que claro que afectan totalmente al equilibrio emocional si no se tienen herramientas, porque es incertidumbre y la mente, la incertidumbre se relaciona. Yo lo hablo siempre en los últimos cursos del conservatorio, les digo, tenéis 6 y es esto justo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a estar en alguna compañía? ¿Voy a poder bailar? claro. Totalmente. Bueno, esperemos que en este sentido pueda haber un margen de mejora en el futuro. Mira, te quería preguntar, estuvimos también hace poco con Juan Pedro Barranco, que es fisio del Ballet Nacional de España. Estuvimos comentando la importancia del acompañamiento psicológico en bailarines lesionados. No sé si a ti te ha llegado algún caso en el que algún bailarín haya acudido en busca de ayuda tras una lesión. Sí, sí me ha ocurrido y bueno, la primera que acudí a mí misma fui yo. Claro, ahora que Por nos has contado lo del accidente. del accidente. Y sí, sí, porque claro, imagínate, pues se dan todos esos factores que hablábamos también con la incertidumbre, ¿no? Un bailarín eh, que no puede bailar es un bailarín que se siente sin identidad. Mm, Eso es fuerte y esto hay que trabajarlo. Yo lo digo mucho. A mí me pasó que cuando me di el golpe con el coche dije, ahora quién soy. Y esto es muy profundo y muy sensible. Entonces yo por eso entiendo. invito a que se ame a la danza, que se apueste por la danza, pero que también establezcamos otras redes hacia otras inquietudes que también nutren y que también te dan como otra perspectiva más amplia de lo que está pasando. Entonces, claro, una lesión en un bailarín es tremenda. Se vive de forma tremenda. Entonces, claro, me vienen muchos bailarines lesionados que tienen, bueno, que tienen esta inquietud y yo les ayudo con herramientas y con estrategias para, como yo, mientras estoy así, no es que yo les vaya a curar la lesión, pero lo que hago es que les acompaño mientras lo están pasando porque la cosa es, yo no puedo cambiar lo que te está pasando, pero sí que tú mismo puedes tener estrategias para acompañarte de la mejor manera mientras se está pasando. Mm, Y ujú. eso trabajamos Sin mucho. duda, sin duda. Ujú. Cuando un artista dirige una compañía, suele asumir varios roles a la vez. ¿Cómo afecta esta carga de trabajo en la salud emocional? Porque esto es a veces porque la incertidumbre no sabes exactamente si vas a tener salidas, si vas a trabajar, y otras veces quizás es porque asumes tanto trabajo y tantos roles a la vez que la mente hay que dirigirla de alguna manera o orientarla. ¿Cómo se ayuda en estos procesos? Sí, pues en esos procesos hay varios puntos a tener en cuenta, sobre todo gestión del tiempo, porque sí que es verdad que cuando alguien asume varios roles dentro de un trabajo de una compañía, es porque al principio, claro, tienes que empezar de cero. Tienes que empezar de Sí. cero. Yo recuerdo que cuando yo monté una obra en el Teatro del Canal, yo siempre lo digo, me recuerdo con una furgoneta llevando yo la escenografía. Y yo era la Claro. bailarina y la coreógrafa de mi propio proyecto. Pero claro, no hay medios. Entonces, tú quieres hacerlo y lo intentas Y lo hacer de la mejor haces. manera. Entonces, claro, por eso necesita primeramente gestión del tiempo,
necesita también, cuando te metes en un proyecto así, además proyecto propio, necesita muchos conocimientos de, de, de financiación. Hmm. Cómo yo gestiono también mi propio negocio, mi propio dinero, mis La propios propia empresa. claro, mi Hmm. propia empresa, porque eso tampoco te enseña. Entonces, ¿No hay formaciones a este respecto un poco enfocadas, ¿no? ¿Cómo montar una compañía? pues como tal, la verdad que yo creo que no. O sea, sí que hay máster en artes escénicas, sí, hay algún máster. Yo creo que la Universidad Rey Juan Carlos tiene un máster especialista en artes escénicas, que creo que sí que tienen Ujú, una parte que te enseñan a gestión y demás. Pero ahí sí que estoy un ujú, poco más desinformada. Pero sí que ujú. es muy necesario eso. Sí, Y claro, imagínate la mente, tiene que estar a 800.000 por claro. hora, porque tú bailas, en mi caso, yo bailaba, yo coreografiaba, yo dirigía un equipo y yo además cogía todo lo del resto. Entonces, claro, pues además de gestión del tiempo, es mucho autorregulación emocional y mucho autocuidado para poder llegar a todas las tareas y también mucha amplitud de cómo yo puedo esto profesionalizarlo al máximo en el sentido de ir poco a poco contando con un equipo y la labor de delegar en otras personas en que puedan ayudarme a hacer este trabajo. ¿Crees que hoy en día los bailarines se sienten más libres y dispuestos a pedir ayuda cuando la necesitan, ayuda psicológica? ¿Crees que se ha llegado a una apertura o una aceptación sobre esta ayuda? A ver, yo creo que hay mayor apertura. Yo me lo encuentro con los niños, yo trabajo desde edades, desde los 10 añitos hasta profesionales ya en carrera. Entonces, Mm, yo veo ahora en los niños, en las nuevas generaciones, que cada vez más pues me transmiten, no, pues yo voy al psicólogo, no, pues, oye, pues mi mamá es psicóloga, no, pues, oye, no, y entonces que tienen más integrado el rol de la psicología como una persona que también te puede ayudar en tu carrera artística. No obstante, creo que también esto es un cambio a nivel global en el que el psicólogo y la salud mental, el papel de la salud mental, no solo en la danza, sino en general, está como más integrada en la sociedad, ¿no? Porque antes era como, bueno, vas al psicólogo, entonces, ¿qué te pasa algo? ¿No? más- Y, mm, y ahora está muchísimo más integrada. No obstante, yo siempre lo pido y lo digo cada vez que voy a hacer una charla, una formación, si te duele un pie, vas inmediatamente al fisio. Pero ¿cuánto esperas cuando tienes algo que te está doliendo a nivel emocional? Muchísimo, mucho. Es que a mí ya viene gente que no pueden más. mm, mm. Es que un psicólogo no se va solo cuando tienes un súper problema, se va también para prevenir y se va también para, pues, de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De coger estrategias que a ti te ayuden en tu desempeño artístico, porque la realidad es que si tu mente no está bien, tú no vas a poder bailar. Y eso es una Mm. realidad como la copa del pino, no vas a poder hacer nada. La salud mental es primordial. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay una mayor conciencia, pero creo que falta aún mucho recorrido, pero de las tres esferas, ¿eh? Del propio niño que la demande, Entiendo. porque sigue dando un poco como de vergüenza que van a pensar mis padres de mí, eso me lo encuentro, Mm. de los propios papás, de no pasa nada, es un médico más, y también de los propios docentes, ¿no? También siento como hay un poquito como de vergüenza decirle a un papá, oye, ¿qué tal sería el poder llevar a un psicólogo? ¿No? Entonces, Ujú. toda la comunidad educativa, ese 360 grados, ese ecosistema de la danza que impulse para ello, porque al final es salud y van a salir artistas brillantes. Porque si tú ya bailas bien y además tienes una mente acorde a tu danza, Claro. Bueno, es al final como un deportista de alto rendimiento, que parece que estaba, que a los deportistas está como más integrado todo ese acompañamiento y ahora en la danza se les está considerando, como tú has dicho bien, de alto rendimiento y se está viendo qué necesidades tienen. Claro. Bueno, Carolina, pues ahora vamos con nuestras últimas preguntas. Las hemos bautizado preguntas de camerino. Nada, son dos preguntas muy sencillitas. Si tienes alguna frase, algún lema
que te ayude a ti en el día a día o que tú les transmitas a los artistas en el día a día que les pueda ayudar. Oye, acuérdate de esto todos los días, te lo repites durante un mes o alguna frase que ayude en el día a día, ya sea a ti o a los artistas. Vale, bueno, te digo una mía personal. Yo utilizo una frase acompañada de un anclaje corporal. Esto lo trabajo mucho. El ponerme la mano en el pecho y hacer un poquito así, esto es amabilidad y autocompasión, y decir, confía en ti, Mira, qué bonito. confía en ti. Y seguro que es Sí, eficaz, además, porque estas cosas que las trabajas desde el movimiento o la comunicación no verbal son bastante eficaces, ¿no? sí, sí, eso lo enseño mucho en formaciones, el tacto. Al final Mm, está generando una sustancia cerebral que se llama oxitocina, que al final es el antídoto del cortisol. Entonces, simplemente, si aunque yo no me mm. dijera nada, poniendo solo la mano aquí en el corazón, estando un poquito con la mano aquí, ya está generando esa sustancia y ya todo tu organismo se está orientando hacia el ser amable con uno mismo. Ujú. Eso a mí me ayuda mucho como truco. Eh, bueno, a las personas con las que trabajo les invito a que ellos mismos pues encuentren sus propias frases, ¿no? Entonces les hago un ejercicio que es, piensa que le dirías a un amigo que estuviera pasando por una situación difícil. Imagínate que un amigo va a una audición y no le cogen, ¿no? Poniendo como Mm, la cosa pues que suele pasar en la profesión, ¿no? Y que es como un poco que afecta mucho, ¿no? No, pues bueno, mm. pues le diría, ¿no? Que, que siga intentándolo, que él vale mucho, que confíe en su potencial. Y entonces ahí salen frases súper bonitas que, claro, de repente yo les digo, ¿cómo sería decírtelo a ti? "No, hombre, espérate, yo no me lo creo". Y ese es el trabajo, porque poquito a poco, cuando tú esas frases de amabilidad, que las tenemos siempre para los demás, las empiezas a aplicar contigo mismo, pues es, en vez de tener el enemigo en casa, empiezas a tener a tu amigo en casa. Y eso es un entrenamiento que se va haciendo poquito a poco y que es de las cosas, yo en mi experiencia, más efectivas para mí, que más paz me han dado y más seguridad me han dado. Y lo que veo en los chicos, chicas pequeñitos y ya más mayores, adolescentes, pues funciona súper bien. Funciona súper bien porque lo van trabajando poco a poco y al final no necesitas nada externo. No necesitas ni tan siquiera de nadie, no necesitas de... Me pongo una práctica de Carolina en los oídos, que también doy prácticas de meditación, no las necesitas, te tienes a ti. Y eso en la danza es un súper recurso, porque nunca vas a estar solo, ni en un escenario, ni cuando te vas de gira con 40 personas a las que no conoces de nada y son compañeros, nunca vas a estar solo porque empiezas a trabajar de cómo yo puedo ser mi mejor amigo y cómo yo puedo impulsarme yo a mí mismo. Qué buen aprendizaje, Carolina. Y bueno, una última pregunta, ya un poco por saber tus gustos y a ver si en el tiempo libre puedes dedicar a escuchar alguna serie o algún podcast que te haya gustado últimamente. No sé si tienes algo en mente o que nos puedas recomendar. Sí, pues mira, yo escucho mucho un podcast bueno, escucho mucho a Nazaret Castellanos, que me gusta muchísimo, es neurocientífica y Muy habla buena. mucho de la relación entre el cuerpo y la mente, ¿no? Que al final el cuerpo sabe antes que la mente se da cuenta, ¿no? Es muy interesante todos los estudios que hace ella Mm, con el movimiento, con el cuerpo. Y luego también escucho otro podcast de Somos Estupendas, que es otro, son psicólogas, ¿no? Que hacen muchos sí, podcasts informativos y me gusta, la verdad que me gusta muchísimo. Y luego me gusta mucho el formato papel, me encanta leer. Entonces yo cuando tengo un sí. ratito, leo de todo, leo hasta libros más informativos para mi profesión o para mi nutrición, porque soy una persona que necesita constantemente como nutrirse y aprender, hasta novelas de risa, me encanta leer. Sí, sí, sí. Yo también soy de leer en papel, más que en formato electrónico. Bueno, Carolina, ha sido un placer compartir este rato contigo. Te felicitamos por esta labor tan bonita que has iniciado y que estás llevando a cabo con los artistas y bailarines. La verdad es que después de esta entrevista creo que están en muy buenas manos. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
gracias a ti, Isabel, por generar estos espacios de visibilidad, de concienciación y también de acercamiento a otras disciplinas dentro de la danza. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Para los que queráis saber más sobre el trabajo de Carolina, la podéis encontrar en Centro de Psicología y Movimiento, así como en su web clasesbaileflamenco.es, esto es, Se cierra el telón.